Hoy vamos a resumir y analizar una de las obras claves del teatro español del siglo XX, Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, una obra que tantas y tantas generaciones han leído y preparado para el examen de acceso a la universidad. La obra hay que enmarcarla en su contexto histórico y saber que se estrenó el 14 de octubre de 1949 en Madrid, por tanto, durante la primera década del gobierno de Franco, por lo que Buero Vallejo ha de ser muy cauto para no toparse con la censura. Bien, vamos a empezar con un resumen de la obra al completo. La obra consta con una estructura externa de 3 actos. El primer acto nos sitúa en un tramo de escalera con 2 rellanos de una casa modesta de vecindad. En el segundo rellano hay 4 puertas, cada una pertenece a una familia diferente. Esta primera escena habría que situarla en torno a 1919. La obra arranca con la llegada del cobrador de la luz, que nos pone de manifiesto la precaria situación económica de los vecinos. Los vecinos apenas tienen para poder pagar esta factura de la luz. Las primeras en intervenir serán Paca, Generosa y Doña Asunción, que representan a la primera generación de la vecindad, nacidas a finales del siglo XIX. Doña Asunción, la vecina de la puerta 4, no tiene dinero para pagar la luz, pero interviene en la escena don Manuel y le va a solucionar el problema. Hay que preguntarse por qué paga don Manuel esta factura. Don Manuel no lo ha hecho por voluntad propia, sino que ha sido presionado por su hija, Elvira, que está enamorada del hijo de doña Asunción, de nombre Fernando. Después, Elvira presiona a su padre para que contrate a Fernando en su empresa, una especie de gestoría. Poco a poco van apareciendo personajes en la escena. Es el turno ahora del joven y guapo Fernando, que sale al rellano y se enfada porque acusa a su madre, doña Asunción, la que no ha podido pagar la factura de la luz, de recordarle a Fernando la pobreza en la que viven. Poco después llega Urbano, un joven proletario de ideas izquierdistas que es amigo de la infancia de Fernando, aunque la amistad se ha ido apagando. Urbano tiene poco más o menos la edad de Fernando. Urbano es hijo de doña Paca. En su conversación con Fernando quedan claras las dos posturas políticas de estos dos personajes. Fernando representa más a la vertiente liberal, capitalista, del individuo que pretende escalar solo. Sin embargo, Urbano confía en el sindicato y en la acción colectiva como único medio para salir de la pobreza en la que están insertos. También es la presentación de la relación amorosa que hay entre Rosa y Pepe, a la que se opone Urbano, que es hermano de Rosa, increpando a Pepe, que es el prototipo de chulo que vive a costa de las mujeres. Pepe es unos años mayor que Urbano y no tiene oficio ni beneficio. Después asistimos al primer encuentro entre Elvira y Fernando, en el que vemos claramente cómo Elvira está enamorada de Fernando, pero Fernando pone excusas para rechazarla, porque se verá justo después que Fernando, de quien está enamorado, es de Carmina, con quien se reencuentra en el rellano y le promete que van a tener una relación, van a ser felices y entre los dos van a lograr salir juntos de la miseria, porque él tiene sueños muy altos, como convertirse en arquitecto o convertirse también en poeta. Y esos sueños los va a lograr Fernando, como dice en el texto, gracias al apoyo y el amor de Carmina. Justo en el momento en que Fernando va a besar a Carmina, Fernando, al inclinarse, le da un golpe a una lechera, que es un cántaro con leche que traía
Carmina. Esa leche se derrama estrepitosamente y así termina la escena, ¿no? Con este acto simbólico que lo emparenta con el cuento tradicional de la lechera. Digo que lo emparenta con el cuento tradicional de la lechera porque hace referencia a las ilusiones que uno tiene y que al final terminan rotas, como le pasó al cántaro de la lechera en ese famoso cuento tradicional al que sin lugar a dudas alude aquí nuestro querido escritor Buero Vallejo. Este primer acto ha sido el acto de la presentación de los personajes. En él hemos ido descubriendo quién es quién y cuáles son sus problemas sociales, sus deseos y aspiraciones de futuro. No hay en este acto un protagonista concreto, sino que es un protagonismo colectivo, encarnado en el vecindario y encarnado también en esa miseria que se respira entre sus paredes. El segundo acto arranca con un salto temporal de 10 años. Estamos, pues, en 1929. El edificio permanece en el mismo estado de miseria y de abandono. Los vecinos, por tanto, han envejecido 10 años. El acto se abre con el entierro de Gregorio, marido de Generosa y padre de Carmina y Pepe. A la vez, se nos narra que también ha fallecido doña Asunción, madre de Fernando, y también don Manuel, padre de Elvira. Como vemos, esa primera generación se va terminando, van muriendo. Acto seguido nos encontramos con que Fernando se ha casado y tiene un bebé, pero no ha sido con Carmina, con quien se prometió al final del acto primero, sino que se ha casado con Elvira, de quien no está enamorado y a la que rechazó en el anterior acto, pero que ha terminado casándose con ella porque su padre tenía dinero. Se ha casado, por tanto, Fernando, por un interés económico. Fernando, a quien se nos retrató de holgazán y soñador, ha tomado la vía más sencilla, la vía más fácil. También vemos en esta apertura que la pareja de Rosa y Pepe viven ahora en el piso cuarto, pero Pepe sigue siendo un chulo y apenas aparece por casa, por lo que Rosa malvive económicamente. El padre de Rosa, Juan, está indignado con la situación y ha roto las relaciones con su hija, aunque los dos siguen queriéndose, pero parece que no se hablan. Como podemos intuir, la antigua Casa 4 en la que vivían Fernando y su madre, Asunción, ha sido ocupada ahora por Rosa y Pepe. La pareja de Fernando y Elvira se ha instalado en la casa de ella, en la puerta 2. Por tanto, Fernando se ha cambiado de casa y esa casa ha quedado libre y la ha ocupado el vecino Pepe y Rosa. Urbano, que siempre ha estado enamorado de Carmina, se atreve ahora a declararle su amor y trata de que ésta, aunque sea por pena o por necesidad económica tras la situación en la que se ha quedado tras la muerte de su padre, acepte el compromiso de ser su novia, de ser su pareja. Carmina, aunque no está enamorada de Urbano, más entonces por necesidad que por sentimiento, acepta esa invitación de iniciar con Urbano una relación amorosa. El segundo acto termina con el matrimonio, Fernando y Elvira, dándole el pésame a Carmina y a su madre, tras un primer momento de vacilación, tras un primer momento de duda de no atreverse a dar ese paso por desavenencias. Al cierre de este acto podemos decir que las cosas no han salido como los personajes pensaban hace 10 años. No han ido a mejor, sino a peor. Nadie ha conseguido salir de la pobreza en la que se encontraban, pero tampoco parece que ellos hayan puesto mucho de su parte. No se han esforzado y ese sacrificio que exige la prosperidad no se ha llevado a cabo entre los vecinos de este piso. Dejamos, por tanto, el acto segundo y nos vamos al tercer acto. Este tercer acto nos sitúa en el momento de la representación, es decir, 20 años después de la última escena, en 1949. La vecindad sigue siendo muy humilde, aunque se ha modernizado un poco
con el pasar de estos 20 años. Ahora parece que está blanqueada. Las puertas tienen timbres y hay cristales romboidales de colores. A la vecindad han llegado también unos nuevos vecinos que son más ricos que los vecinos antiguos y se quejan de ellos, los rechazan, sobre todo porque son pobres. Estos nuevos vecinos representan a la clase media burguesa y materialista de ese instante en España. Parece que son una nueva clase que prospera gracias a su esfuerzo, mientras los otros, los que estaban allí de siempre, siguen inmóviles. Paca, envejecida, abre el acto haciendo un monólogo interno en el que nos narra cómo han muerto otros dos personajes del colectivo, su marido y Generosa, la madre de Carmina. También nos encontramos con que Elvira y Fernando han tenido un nuevo hijo, Manolín, que ahora tiene 12 años, al que hay que añadir el otro que ya tenían, Fernandito, que tiene ahora unos 20 años, no si echamos el cálculo entre una y otra escena. También nos encontramos a las hijas de Paca, a Rosa y a Trini. Manolín le va a declarar su amor a Trini, que es ya una señora mayor, perteneciente a la segunda generación. Trini pues se toma con humor esta declaración amorosa del joven Manolín. Rosa apenas mantiene ya relación con Pepe, a quien parece que la vida le ha pasado factura, ¿no? Se nos dice que está muy demacrado. En este acto también aparece otro nuevo personaje, Carmina hija, que es hija de Urbano y de Carmina, ¿no? La pareja Urbano y Carmina ha tenido una hija. Carmina hija y Fernandito están enamorados, pero tanto sus padres como los de Fernando se van a oponer a la relación, lo que se convierte en el conflicto fundamental de este tercer acto que va a enfrentar a las dos familias, llegando incluso a las manos Elvira y Carmina, no se tiran de los pelos. Carmina tiene ahora problemas de salud y aunque ha tenido una hija con Urbano, parece que entre ellos no hay amor, sino que es un matrimonio por necesidad, que no termina de hacerlos felices y que los condena en cierto modo a ese desasosiego, a ese vacío existencial. La obra va a terminar con una escena final en la que Fernando hijo se declara a Carmina hija con palabras similares a como su padre lo había hecho hace 30 años atrás con su madre, es decir, con la madre de Carmina. Le promete Fernando a Carmina hija que juntos saldrán de la miseria, que juntos abandonarán la vida miserable que llevan y que él, con el apoyo de ella, se hará aparejador y luego ingeniero y así prosperarán y saldrán de la miseria. Carmina madre y Fernando padre, que están contemplando la escena escondidos desde dos posiciones diferentes, se miran con cierta melancolía y nostalgia, porque están sintiendo la repetición de aquello que se prometieron hace 30 años, al cerrar el acto primero de la obra. ¿Cómo interpretar el final de este relato? El final de la obra es abierto y es lo que hace grande a esta pieza literaria. Lo podemos interpretar como una continuación de los hijos, de los mismos errores, de las mismas promesas de los padres, es decir, que los hijos van a seguir como la escalera, condenados a repetir esa vieja historia y permanecerán inmóviles y frustrados, ¿no? Repitiendo lo de su padre. O por el contrario, se puede abrir con ellos una etapa esperanzadora donde logren por fin salir de ese mundo de miseria y consigan que el amor triunfe y se hagan realidad esos sueños de ascender y de mejorar en la vida. Pero eso nos lo deja Buero a nuestra imaginación. Una vez trazado el argumento, vamos a pasar a realizar un análisis más profundo de esta obra. ¿Quién es el protagonista o la protagonista? En esta obra no hay un protagonista definido. Buero ha hecho recaer el protagonismo de la obra en el colectivo, aunque es evidente que hay unos personajes con más presencia y con más profundidad psicológica que otros, ¿no? Con más profundidad en el pensamiento.
como pueden ser, por ejemplo, los 4 que participan en el conflicto amoroso: Urbano, Carmina, Fernando y Elvira. Este colectivo está dividido en 3 generaciones. La primera, que ha fracasado; la segunda, que no ha sido capaz de salir de la miseria de sus padres; y en la tercera, como vimos en el final, puede vislumbrarse, entreverse, quizás la esperanza o, de nuevo, el fracaso humano. La propia escalera, que le da título a la obra, actúa también como un personaje. Digamos que es el símbolo de la dramaturgia, el símbolo de la obra. Representa la inmovilidad, ya que apenas cambia con los años, solo un poquito al final, ¿no?, que parece más engalanada. Esa inmovilidad es a la vez la imposibilidad de los personajes para salir de ella y de la vida miserable que representa. Fernando y Urbano, con muchas esperanzas al inicio de la obra, no han sido capaces de moverse de su estatus social, igual que el resto de los personajes, que siguen anclados en lo que era o han ido incluso a peor con el paso de los años. Nadie ha progresado, todos siguen ligados a una miseria, a una historia de miseria, de desasosiego, durante 30 años. Por tanto, la escalera es ese testigo mudo del tiempo que los simboliza, que los inmoviliza socialmente, que los aboca a un trágico fracaso existencial. Es un relato del hombre común, esta obra, sin héroes, con personajes de carne y hueso sacados del entorno social de la posguerra española, que al público le son más que familiares y por eso se van a identificar perfectamente con ellos. La obra pudo pasar perfectamente la censura, pues no hay referencias directas al régimen de Franco, ni a ideologías, aunque hay una crítica latente significativa. Bueno, consiguió con esta obra un triunfo absoluto frente a aquel teatro comercial imperante de carácter escapista y burgués. Su obra consigue ahondar en las inquietudes existenciales que son tan difíciles de representar o de llevar al escenario ante aquella censura y el miedo que provocaba en los autores, porque podían ser incluso encarcelados. El relato está articulado en torno a un constante contraste entre los personajes. Don Manuel tiene desahogo económico y el resto son pobres. Carmina es guapa y Elvira no. Fernando es individualista y enamora a las mujeres. Y Urbano tiende al colectivismo y no termina por conquistar a ninguna mujer, no consigue que lo quieran. Paca es obesa y doña Asunción delgada. También los propios amores son contrarios. Fernando y Carmina, que se aman, se casan con Urbano y Elvira por interés económico. Los padres están enfrentados a los hijos en las 3 generaciones. Pepe es un chulo y un descarado. Sin embargo, su cuñado, Urbano, es decente y simple. El fracaso amoroso es, por tanto, motivo protagonista de la obra. Todos los personajes de la segunda generación han fracasado rotundamente en el amor. Fernando ha defraudado a las 3 mujeres que marcan su vida: Carmina, su madre doña Asunción y a su esposa, a Elvira. Carmina y Urbano están casados, pero Carmina no ama a Urbano. Por otra parte, Trini tampoco ha conseguido ni siquiera un matrimonio y su hermana Rosa ha malvivido con un hombre que le ha dado una mala vida, que le ha dado muy malos tratos. ¿En qué ciudad transcurre el relato? No se precisa la ciudad, no sabemos dónde transcurre, porque hay un deseo de trascendencia, de que la obra pueda adaptarse a todos los marcos geográficos e incluso a todas las épocas. Hoy, 70 años después, la obra sigue teniendo una vigencia plena, una vigencia absoluta. El marco temporal interno transcurre en 3 días, pero cada uno de un año diferente: 1919, 1929 y el 49. Son, por tanto, 3 días, pero a lo largo de 30 años. La estructura
que aparentemente tiene planteamiento, desarrollo y desenlace, puede ser también interpretada como circular, ad infinitum, ya que la escena final termina como terminaba el acto primero, pudiéndose repetir, ¿no?, en un bucle infinito y continuo. La estructura cíclica puede también apuntarse en casi toda la obra. El texto nos obliga a comparar constantemente un acto con otro. Hay una serie de gestos y de expresiones que están constantemente repitiéndose. Las amenazas de Urbano con tirar por el hueco de la escalera a todo aquel con el que mantiene una disputa, el fumar a escondidas de pequeño de Fernando y Urbano y luego de su hijo Manolín, del de Fernando, la declaración de amor de los padres y los hijos, las murmuraciones de las mujeres o el casinillo como lugar de las confidencias y de las promesas que luego nunca se cumplen. ¿Cómo es el lenguaje? Los personajes utilizan un habla coloquial, cercana al pueblo, para imprimir realismo y para imprimir verosimilitud. Palabras como pindongueando, papanatas, golfa, sacaperras o expresiones como forrando el riñón. Aunque no se pierde nunca en un cierto tono formal, incluso elevado para la condición social de los personajes. Podemos decir también que los diálogos son cortos, con réplicas breves. Los parlamentos se hacen más largos cuando se reflexiona sobre la existencia o sobre la sociedad, como podemos ver en los parlamentos de Fernando con Urbano en el acto primero, o también se usan esos parlamentos largos para las declaraciones amorosas. En el acto segundo y en el tercero, los diálogos se hacen más largos cuando se nos quiere condensar en ellos la información de lo que ha sucedido en ese transcurrir de los años, como podemos ver en el monólogo de Paca al inicio del tercer acto, ¿no? A través de esos monólogos más extensos se nos cuenta, se nos da la información que ha sido elidida. Buero ha empleado un lenguaje más literario, sin embargo, en las acotaciones, que suelen ser extensas en muchos casos, porque mediante ellas también se rellenan esos saltos temporales, se describen a los personajes y se nos da una información situacional, pero siempre desde un tono literario. Para concluir, podemos decir que la obra tiene las características principales del teatro de Buero Vallejo, a saber, 1. Carácter reflexivo humanista, tratando de hacer reflexionar al ser humano en la profundidad de un mensaje inquietante que nos inquieta. 2. Realismo simbólico mediante el que se busca lo trascendental y lo universal. 3. Indagación y exposición de la problemática social y existencial del individuo contemporáneo, lo que se ha dado en llamar la tragedia del hombre corriente. 4. Personajes en conflicto consigo mismo y con sus opuestos, alejados de toda heroicidad y que se enfrentan a las cuestiones fundamentales de la vida, el amor, el éxito, la lealtad, etc. 5. Crítica a la sociedad española de la época, aunque debe extraerse de una lectura profunda. 6. Final abierto, para que sea el propio receptor el que termine por completar la obra. Pues hasta aquí nuestro repaso de hoy por el mundo de la dramaturgia. En próximos episodios volveremos con más contenidos culturales que seguramente te sirvan para preparar la selectividad si eres estudiante. Si te ha gustado, ya sabes, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.